Buenas tardes, doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos, también a nuestros estimados compañeros del doctorado en Ciencia de la Educación. Estamos en el módulo de Política Pública Educativa. Soy Humberto Vargas Bolaño y inicio expresando que podemos entender por política la ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y la administración de un Estado en los asuntos e intereses comunes. Una política también es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La política también es una actividad de comunicación pública. En cuanto a la definición de lo público, se entiende por público más que todo un adjetivo notorio, patente, visto, salido por otros del común de la sociedad, relativo al pueblo común del pueblo de esta sociedad. Aunamos al concepto de público lo que el término de bienestar público como complemento, y decimos que puede ser precisado como el conjunto de bienes privados y públicos menos el conjunto de males privados y públicos que los miembros de una sociedad producen y consumen. ¿Y qué son las políticas públicas? Generalmente por políticas públicas se ha entendido los programas que un gobierno cualquiera que sea desarrolla en función de un problema o situación determinada. Partimos diciendo también que Platón es quizás en la Grecia clásica donde encontramos las profundas raíces del desarrollo histórico de lo que son las políticas públicas y políticas públicas educativas. En Platón encontramos los primeros expresiones, textos en sus diálogos. Este fue un ciudadano de Atenas, uno de los filósofos griegos más influyentes de la historia del pensamiento político, hijo de familia aristocrática, emparentado con alguna de las familias más importantes de Grecia. Son familiares de Platón, políticos que hicieron parte luego en el gobierno de los 30 tiranos. Hablamos también de este contexto en el que vivió Platón. Por ejemplo, él hizo parte, participó, luchó como soldado en las guerras del Peloponeso, de las cuales Atenas salió derrotada. Vivió luego las consecuencias que esto conllevó con la ciudad de Atenas, donde influyeron sobre su concepción política, pues fue testigo de la decadencia y los enfrentamientos políticos de su época. Atenas, hasta entonces la ciudad más influyente de Grecia, con una democracia consolidada, pasó a depender de la victoriosa Esparta, que puso al frente de la ciudad un gobierno oligárquico llamado 30 tiranos. En esta dictadura él reconoce su colaboración, pues tenía allí familiares, ¿sí? Además, sobre Sócrates, este fue su maestro. Es de las personas que él reconoce como el único político auténtico de Atenas. A los 20 años Platón conoció a Sócrates, del que fue discípulo, entrando a formar parte de su círculo, el cual produjo un gran cambio en las orientaciones filosóficas. Llegó incluso en sus reflexiones a concluir de que la corrupción moral e intelectual hacía casi imposible la regeneración de la ciudad natal, por lo que abandonó toda pretensión de intervenir en la política ateniense y decidió dedicarse por entero a filosofar. Esto una vez que presenció la muerte de su maestro Sócrates. Una vez que se instauró la democracia después del gobierno de los 30 tiranos, fue obligado a tomar la cicuta, y él obviamente, a pesar de que se le dio la oportunidad de escapar, él fue muy respetuoso, Sócrates, de las leyes, ¿no? Decepcionado por el sistema así democrático que había condenado a su amigo, tomó partido por un modelo político totalitario y decidió abstenerse de tomar parte de la política de Atenas. Él realiza unos viajes por Italia, Sicilia, Egipto, Cirene. Allí conoció a mucha gente talentosa, como es a Aristipo, al matemático Teodoro. Conoció también a Arquites de Tarento, a Parménides,
y sus manifestaciones políticas, que en algunos casos eran irreverentes con la clase dominante, lo llevaron a prisión. Luego Aníceres de Cirene reconoce a Platón en una venta de esclavos y lo compra, otorgándole luego la libertad. Platón así entonces regresa a Sicilia, viaja a Siracusa, en aquel tiempo una ciudad próspera y rica, donde quiso influir en la política de Dionisio I, tirano cruel pero muy astuto. Allí conoció a Dion, el joven cuñado de Dionisio I el Viejo. Dion era el gran admirador de Platón y lo convenció de que sus teorías políticas podrían llevarse a la práctica. Es decir, aquí ya vemos cómo se inicia la idea de Platón de que las políticas públicas pensadas por los filósofos deben incidir en los gobiernos, deben llevarse a la práctica para ir mejorando las condiciones de vida de las poblaciones, ¿no? Allí aprendió muchas de las formas del gobierno que plasmaría después en la República. Platón además crea la Academia, un centro de conocimiento, ¿sí? Especializado en la actividad filosófica y cultural. Precisamente buscaba allí preparar a los nuevos gobernantes, a los futuros gobernantes, y de hecho fue un centro de conocimiento que funcionó por 900 años y preparó a mucha gente de las élites, capaces de distinguir la verdad y la justicia, capaces también de llevar a cabo la regeneración de la ciudad, si es que alguna vez esto era posible, decía él. Él regresa a Siracusa después de 20 años, porque todavía tenía la ilusión, a pesar de que ya contaba con 60 años, tenía la ilusión y la convicción fuerte de que podía llevar sus ideas a la práctica. Esto porque Dionisio I fallece, muere, lo sucede su hijo Dionisio II, y su tío Dion, el viejo amigo de Platón, le escribe pidiéndole su ayuda. Cree que el nuevo gobernante es aún muy joven y fácilmente influenciable, por lo que podría intentarse llevar a práctica el sueño de una ciudad gobernada por las leyes de la filosofía, orientada por las políticas públicas educativas. Pero Dionisio II lo escucha y no le hace caso. Luego se deterioran estas relaciones y prácticamente queda siendo, con la muerte de Dion, queda siendo Platón un prisionero de lujo en el palacio de Dionisio. Luego regresa nuevamente y retoma sus actividades en Atenas, en la Academia. Habla también, y cabe destacar que nos leamos en algún momento de nuestra vida el mito de la caverna, el cual es una alegoría de la educación del filósofo. Luego, en la Edad Media, el desarrollo de lo público fue una política social que no logra obtener efectos sanos y favorables durante la Edad Media, porque se mezcla la política con la fe católica. Esto niega mucho la posibilidad de una democracia participativa, porque ya todo viene dado por una fe, por un Dios, por una creencia, lo que está estipulado en la Biblia, y deja muy poco para la creatividad, para la participación y para la toma de decisiones. Todo esto porque está centrado ese gobierno en Dios, es una teocracia, ¿sí? Y esto ocurre en casi la mayor parte de toda Europa. El pensamiento moderno llega y comienza a desintegrar la Edad Media hasta gestar movimientos sociales que buscaron ofrecer mayores posibilidades jurídicas y políticas a los desposeídos. La participación de la población en la toma de decisiones fue mejorando en la medida de que los sistemas laicos iban reemplazando todas estas fuertes creencias. Pero vemos que, por ejemplo, al menos en Colombia todavía hasta 1990, antes de la renovación de la Constitución política, todavía la religión jugaba un papel primordial en la política. Pero de todas maneras, la filosofía política en esta época, en la modernidad, gracias a los trabajos también de Augusto Comte, logra también una proyección social importante, el cual es determinante en el desarrollo de las políticas públicas. Para Colombia, la política pública educativa, si bien en el año, entre la década del 60 hasta el 70, se trató de implementar, no contemplaba el tema regional. Luego los planes y programas de desarrollo no alcanzan a ser aprobados en el Congreso, pero ya con la reforma del año 91
La Constitución política llevó a la educación al nivel de un derecho, a que sea un derecho fundamental de cada individuo, y comenzó a formular los planes decenales de educación. Ya vamos estamos en el tercer gran plan decenal de educación, obviamente esto acompañado en el mismo sentido de los planes de desarrollo de cada uno de los presidentes que por 4 años han gobernado, y por fin nosotros vemos en Colombia que ya estos planes decenales de educación van más allá del simple plan de gobierno, ¿no? Ya son políticas institucionales más que políticas de gobierno. Por tanto, estamos convencidos de la pertinencia y la pertenencia de las políticas públicas. Van a seguir construyendo una sociedad más equitativa, menos pobre, con mayores oportunidades para todos las personas que allí viven, porque lleva desarrollo a las regiones. Este desarrollo acompañado también de un crecimiento económico. Por tanto, podemos concluir que los pensadores en sus diferentes momentos históricos han contribuido y aportado al desarrollo y consolidación de lo que hoy conocemos como política pública. Si bien siempre ha existido la necesidad humana de organizarse en comunidades, precisamente en Grecia clásica, donde este interés se convierte en objeto supremo por pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Si bien se consolida en la Edad Media, su dependencia total de la religión conllevó a un pobre desarrollo en cuanto a su impacto social y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pero la modernidad y más tarde la posmodernidad, bien entrado en el siglo XX, incluso ya en las postremerías del siglo XXI, conllevó a una mayor madurez de las políticas públicas en educación y su alto impacto en el desarrollo de sociedades del conocimiento. Por tanto, agradezco y doy gracias por su amable atención y que tengan muy buenas tardes.